Me complace presentar al senador Jonathan Pulido Hernández. Senador JP, es usted bienvenido. Quede usted con el auditorio y los micrófonos son suyos. Bienvenidos al Congreso de la República. Es un honor para nosotros tenerlos a ustedes aquí presentes. Son ustedes esa generación futura. Quizás ahí, sentados en esas sillas, sentadas en esas sillas, estén los próximos congresistas, los próximos alcaldes, gobernadores y, por qué no, un próximo presidente de la República. Hoy hemos hecho esta invitación para hablarles a ustedes acerca de lo que es la transparencia y la lucha contra la corrupción. Cuando nosotros hablamos de la palabra corrupción, ¿qué es lo primero que a ustedes se le viene a la cabeza? Robar, sí señor. ¿Qué más? Una última. Injusticia. Eso cuando hablamos de corrupción. Y quizás a muchos se le venga de una vez a la cabeza políticos. ¿Sucede sí o no? Corrupción de una vez, políticos. Hay algo que tenemos que empezar reconociendo, y es que si existe una brecha hoy en día entre los ciudadanos y la política, es muchas veces contra el Congreso. Los senadores, los representantes, han tenido durante años una fama de corruptos. No todos, muchos. Quizás ustedes, sus padres, han visto desde sus casas, por los medios de comunicación, cómo diferentes políticos han sido condenados por corrupción. Hace poco un senador murió en la cárcel, condenado por corrupción. Todos los días, en el transitar de nuestra vida, tenemos la oportunidad de ser o no ser transparentes. Ejemplo, les voy a contar algo particular. Aquí cerca de ustedes hay como 5 asesores que pertenecen a mi UTL. No voy a hablar de quién es. Pero hace poco íbamos a una salida de región, íbamos a visitar una región del país, íbamos por tierra en el vehículo y resulta que uno de mis asesores me dijo que si me ayudaba a conducir, yo le dije que lo hiciera. Pero cuando íbamos en el tránsito yo le dije, no vaya a adelantar en doble línea. Vámonos como debe ser, que en algún momento hay ciertas partes de la vía donde se permite adelantar. No vaya a adelantar en doble línea, le dije. Y resulta que pues el asesor no me hizo caso y en un momento vio la oportunidad de adelantar donde no debía adelantar y adelante lo estaba esperando un policía de tránsito. Cuando hace el adelantamiento, preciso se encuentra con el policía de tránsito. Yo recuerdo esto con mucha gracia porque cuando paramos, luego de ser detenidos por el policía de tránsito, bajamos el vidrio, el policía dice, acaban de cometer una infracción, y yo le digo, sí señor, acaba el joven de cometer una infracción, y lo peor, señor agente, es que yo se lo advertí. Le dije que no adelantara, y ahora usted tiene el deber de proceder con el correctivo que debe ser un comparendo. Eso es transparencia. Ahora, ya que les hablé un poco del contexto familiar, personal, de la vida cotidiana, les voy a hablar ahora sí de lo que iniciamos hablando, y es el contexto público, la corrupción que se ve desde la esfera pública. ¿Cuántos saben el valor del presupuesto general de la nación? Que ojalá no sean los docentes los que me respondan, que con seguridad lo saben, sino los estudiantes. ¿Cuántos saben el valor del presupuesto general de la nación? ¿Alguno tiene el dato? El de el 2024. Listo. Bueno, entonces, ¿cuánto? Listo, ese es el presupuesto 523, el que están proyectando para el 2025, pero el presupuesto del 2024 es de 503 billones de pesos. De estos 503 billones de pesos, el 60
el 60%, vamos a imaginarnos una torta que está partida en 3 partes. Una tiene el 60%, otra tiene el 20% y otra tiene otro 20% para un total del 100%. El 60% del presupuesto general de la nación se va en funcionamiento. Funcionamiento es todo lo que le cuesta al país mantener las oficinas del Estado, los trabajadores del Estado. El otro 20% es la deuda que Colombia tiene, una deuda pública que se debe pagar por obligación. Y el otro 20% es la inversión que recibe el territorio colombiano y como tal la sociedad. O sea, del 100% del presupuesto, el 20% es lo único que se invierte. Pero ¿qué está ocurriendo? Que tanto en ese funcionamiento del 60% como en esa inversión del 20%, muchas veces encontramos corrupción. ¿Qué pasó con los famosos carrotanques de la UNGRD? ¿Alguien escuchó sobre eso? ¿Nadie? Bueno, es un escándalo de corrupción que estamos viviendo en el presente, en el que en el trámite de una inversión a una población que no tiene agua, se estaba perdiendo muchísimo dinero, más de 1 billón de pesos, y una parte de ese billón que se estaba perdiendo en esa entidad se fue en esos carrotanques. Es un ejemplo rápido que les quiero colocar de lo que puede ocurrir en la esfera pública. Ocurre también cuando un congresista, un senador, un representante o un legislador como un diputado, un concejal, decide vender su voto a cambio de un beneficio personal, bien sea puestos, bien sea dinero. Y esto es gravísimo porque, por ejemplo, en el Congreso de la República se hacen las leyes que los rigen a todos ustedes. Las leyes que rigen a sus padres, a sus abuelos, a sus docentes, a ustedes mismos. Y es grave cuando un congresista, un representante, un senador vende su voto, cambia su voto por lo que en el país muchos conocen como mermelada. Eso es muy grave, eso es lo que ocurre en la esfera pública. Pero no hablemos solo de los legisladores, hablemos del ejecutivo también. Un alcalde, un gobernador, cuando decide a cambio de una coima tramitar lo que es un proyecto. Por ahí a veces se escucha de lo que se habla el 10% bien trabajadito, que muchas veces llega hasta el 30%, y es que del 100% de una inversión o de un presupuesto para dicha obra se queda en el camino el 10 o el 30% que se traduce en una coima, que eso termina siendo corrupción, y es lo que ocurre en la esfera pública. Pero entonces estamos en el país acostumbrados a señalar al corrupto, al político, como si fuera algo completamente ajeno a nuestra vida personal, ajeno a nuestro entorno familiar, y resulta que no, que como yo inicié diciéndoles a ustedes, aquí pueden estar los futuros alcaldes, gobernadores, senadores, representantes, abogados, médicos, policías, autoridades del país. ¿Y qué pasa cuando una persona que no ha sido transparente durante su vida llega a un cargo que le da poder o autoridad? ¿Qué sucede? Estamos entonces teniendo o manteniendo ese cáncer de corrupción que tiene tan afectado a nuestro país Colombia. Porque yo les digo algo, Colombia es un país muy, pero muy rico. Por ahí hace poco decía en un conversatorio, a Colombia no le hace falta plata, créanme que no. A Colombia le sobran ladrones. Y eso es lo que toca decir de manera frontal. Le sobran ladrones. ¿Pero qué tenemos que hacer para que esto cambie? Pues desde casa, desde el colegio, desde la universidad, desde el entorno familiar, laboral, empezar a actuar con transparencia. Vuelvo y pregunto, ¿qué pasa cuando una persona que durante su vida
adolescente, juvenil, no ha tenido actos transparentes y se acostumbró a actuar de una forma no transparente, recibe un cargo que le da poder o autoridad, pues es el futuro corrupto, es la futura corrupta de un país que ya está hasta el cuello del cáncer de la corrupción. Yo pregunto, ¿cuántos de acá, si bien no hay ninguno bueno, pero cuántos de acá les gustaría algún día ser congresista de la República? ¡Wow! ¡Qué montón! Chévere. Bueno, ¿saben ustedes la diferencia entre un representante y un senador? Se las explico rápidamente para los que no lo saben. El representante a la Cámara es representante de un departamento en especial, sobre todo muchas veces al que corresponde por nacimiento, y el senador es quien representa a la nación como tal, a todos los departamentos, a todo el país. El representante es elegido solamente por su departamento, solo pueden votar por él los del departamento, y el senador recibe votos de todo el país. Ahora pregunto, ¿cuántos quisieran ser representantes de su departamento? Muy bien. ¿Y cuántos quisieran ser senadores de su país? Hay bastantes. Qué chévere. Bueno, ¿cuántos quisieran ser alcaldes? Allá. Dos. Me parece interesante porque siempre he visto como esa diferencia en que a algunos les gusta más el ejecutivo y a otros les gusta más el legislativo. El ejecutivo es ordenador del gasto. Entonces esas dos personas que levantaron la mano, allá y allá, que quieren ser alcaldes, son los que van a manejar el presupuesto de la ciudad. ¿Cuántos quisieran ser gobernadores? Dos. ¿Listo? Esos gobernadores son los que van a manejar el presupuesto del departamento, mientras que nosotros lo que vamos a hacer es control político al gobierno y vamos a presentar, aprobar o rechazar futuras leyes del país. ¿Qué pasa si esos alcaldes que me levantaron la mano allá, esos gobernadores y esos futuros congresistas, representantes y senadores, desde hoy en adelante se deciden actuar 100% transparentes en cada cosa de su vida? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando lleguen a ese cargo público? Vamos a tener tendremos un país completamente diferente. El futuro de Colombia empieza a cambiar porque estaremos siendo legislados por representantes y senadores que no venden su conciencia, que no venden sus principios, que no venden su país, que no lo cambian por un beneficio personal. Por más que la mermelada se vea sabrosa y se vea súper tentadora, deciden poner como prioridad el beneficio de esas personas que les eligieron. Vamos a tener un país completamente diferente. Y todo empieza incluso, muchachos, para los que quieren de verdad algún día entrar a la política o incluso estar en un cargo de autoridad. ¿Cuántos quisieran pertenecer a la fuerza pública, a las fuerzas militares? Varios. Entonces, eso es un cargo de autoridad. ¿O cuántos quisieran ser jueces de la República, pertenecer a ese poder judicial? También varios. Vea, yo me quedo sorprendido de esto porque tenemos el auditorio casi lleno y hay algunos que quieren ser legisladores, otros que quieren ser ejecutivos de la política, otros que quieren ser autoridades pertenecientes a la fuerza pública, otros que quieren pertenecer a ese poder judicial siendo jueces de la República. O sea, como iniciamos diciendo, acá tenemos el futuro del país. Aquí está el futuro de Colombia y estará también en otros departamentos en estos momentos en un aula educativa. Y por eso es tan importante lo que nosotros decidimos iniciar con estos conversatorios de transparencia y lucha contra la corrupción. Importante que en el chip, en la cabeza de ustedes se lleven que desde hoy, desde un principio, desde ahora, se deben ustedes trazar una línea y es poder actuar con transparencia todos los días de su vida de aquí en adelante, no solamente en su área educativa, sino cuando entren a su área laboral y después cuando estén en un cargo de poder o de autoridad. Yo quiero contarles, cuando
decidí participar en las elecciones del 2022, yo nunca había sido político. En mi familia no hay un solo político. Y lo que yo hice fue vender la casa que había comprado con mi esposa, cambiarla por periódico. ¿Cómo así por periódico? Pues mandamos a hacer unos periódicos donde yo hablaba acerca de esto, de que el país no va a cambiar si seguimos eligiendo a los mismos con las mismas, que tenemos que tener gente diferente, transparente, y nos fuimos repartiendo periódicos por 21 departamentos con algunos amigos y logramos ser la tercera votación más alta del Senado. Hoy soy el senador más joven de Colombia, pero esa tercera votación más alta en un grupo de más de 2.000 candidatos y solo 108 senadores elegidos. De esos 108 ocupé el tercer lugar, pero esos 108 van, si no me falla las cuentas, van 2 senadores condenados por corrupción y uno de esos que fue elegido en la misma campaña que yo fui elegido, muere en la cárcel por corrupción. Muere en la cárcel condenado por corrupción. El otro estuvo en un debate conmigo hace poco en televisión y el año pasado, en plena época decembrina, faltando unos días para la Navidad, para ese 24 de diciembre, llegan a su casa a capturarlo por corrupción y hoy está preso. No voy a mencionar nombres, pero quiero ponerles el espejo. Ustedes, ¿qué tipo de persona, qué tipo de autoridad quieren ser? O sea, ¿en qué posición quieren estar, muchachos, si algún día mañana llegan a un cargo de poder o autoridad? Es la reflexión principal que yo quiero que ustedes hagan en el día de hoy. Los que dijeron que querían ser senadores, los que dijeron que quieren ser representantes, las que dijeron que quieren ser alcaldes, los que levantaron la mano que quieren ser jueces, los que quieren pertenecer a las fuerzas militares. ¿Ustedes cómo quieren terminar su vida? ¿La quieren terminar con honor de haberle servido al país? Claro, haber recibido una remuneración por el trabajo ético, transparente y servicial que han hecho. ¿Quieren terminar de una manera honorable, admirable, o quieren terminar en una prisión por corruptos, muchas veces hasta morir allí por una condena por corrupción? Analícenlo. ¿Cómo quisieran ustedes terminar? Hoy el mensaje es: el camino de la corrupción y el camino de la no transparencia no deja nada bueno. No deja nada bueno, porque yo le aseguro que esos congresistas que están presos por corrupción desearían poder retroceder el tiempo para recuperar algo tan valioso como es la libertad, pero también esa honorabilidad de usted tener un nombre limpio, una imagen limpia, una imagen admirable. Hoy, desde nuestra curul, nosotros estamos tratando de cambiarle la cara a la política y demostrar que sí se puede hacer política sin necesidad de estar cayendo en actos de corrupción. ¿Alguien aquí levanta la mano y cree que también puede mañana ser ese futuro político no corrupto? ¿Alguien levanta la mano y dice: yo creo que puedo llegar a tener poder y autoridad y no cometer corrupción? Muy bien. ¿Y alguien que diga: no, es imposible, yo quiero ser corrupto? No, ninguno. Ok, muy bien. Yo tengo unas peloticas. Esta acá, ¿solo hay 2 o hay 3? Entonces, vamos a hacer algo súper sencillo para terminar. Y es que acá hay una pelotica roja. Allá en la última, allá yo veo a una chica allá en lo último. Vamos a entregarle otra pelotica. Esa es azul, ¿sí? Listo. Esas 2. Y vamos a hacer un ejercicio sencillo. Y es que yo voy a pedirle a Andrés que cuente, ahí hay otro micrófono, creo, que cuente el famoso tingo tango, y al que le caiga esa pelotica me responde una pregunta que yo le voy a hacer. ¿Listo? Acá vamos a ponerle audio a este micrófono. Hola.
Listo. Aló. ¿Listo? Bueno, Entonces, ¿están preparados? entonces vamos a hacerlo por ahí unas 2 veces y pasa lo siguiente. A la chica que tiene la pelotica allá y al chico que tiene la pelotica acá, cuando arranque Andrés, usted arranca y su merced también arranca desde allá, ¿listo? A ver a quién le cae, ¿listo? Arranque Andrés. Bueno, vamos. Tingo, 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 tango. Si alguien puede mirar allá para atrás a los 2 jóvenes que están de últimos, parece que le hubiera un paro cardíaco, se pusieron la mano en el corazón, cuando dijeron tango descansaron. Ay, es una pregunta sencilla. Entonces, quedó aquí y quedó allá. ¿Listo? Entonces yo voy a empezar por acá. El micrófono para ti, me regalas tu nombre, por favor. Ahí. ¿Listo? ¿Cómo es tu nombre? Evelyn Tique, Evelyn. sí, señor. ¿De qué institución vienes? Del Colegio Nueva Generación Altamira. Colegio Nueva Generación Altamira. Bueno, primero, bienvenido. Segundo, ¿qué conclusión puedes sacar de esta pequeña conversación donde hablamos acerca de la transparencia ligada a esa lucha contra la corrupción? Bueno, pues siento que la transparencia es algo que influye mucho en la vida, en general, ¿sí? Como puede hacer crecer, como puede hacer retroceder. Siento que lo más importante para uno, o bueno, para mí, desde mi punto de vista como persona, es cuidar mi imagen personal frente a los demás, porque como te ven, te tratan. Y eso lo he aprendido mucho pues a lo largo de la vida y eso influye mucho a donde uno quiere llegar, ¿sí? Y frente a la corrupción, siento que es un camino que uno puede tener la oportunidad de tener la oportunidad de caer en eso a lo largo de toda su vida, sus experiencias, y siento que pues todos hemos tenido la oportunidad de ser corruptos en algún punto. Pero pues no es la idea, ¿sí? Lo que digo, siento que la imagen personal de uno es lo más importante y nada, como te ven, te tratan. Y terminaste con la frase de tu respuesta que quería resaltar. Como te ven, te tratan. ¿Ok? Entonces, ojalá que siempre nos vean como personas honorables y que realmente lo seamos. Allá, aquí, a ti, listo, la pregunta. Señor, no, te voy a preguntar otra cosa. ¿Tienes algún ejemplo de corrupción que en algún momento hayas visto en tu vida? Yo mencioné aquí algunos, pero algún ejemplo, no tienes que dar nombres, no tienes que involucrar a nadie, pero un ejemplo de corrupción que nos puedas decir, oiga, yo alguna vez vi esto y a mí me parece que estuvo mal. Bueno, primero que todo, mi nombre es Alejandro Rojas, soy estudiante de la Universidad Nacional. Bueno, ya hablando de los temas de los casos, pues quisiera hablar como de 2. El primero, el tema que pasó en el gobierno pasado sobre los 70.000 millones que perdieron y digamos, yo lo veo esto como de la corrupción se puede hablar desde la parte de los dineros, pero también se puede hablar de la parte de los ideales. Yo creo que también es un acto de corrupción engañar a los votantes. Yo creo que también es un acto de corrupción venderse con unos ideales cuando se está eligiendo y luego cuando llegamos al Congreso actuar de una manera en la que no corresponde a los ideales que prometimos. Entonces yo creo que es un buen ejemplo de que la corrupción no solo está en que se pierdan dineros, de que se pierda inversión, sino de que también se pierde la confianza del pueblo, porque siento que eso es lo que pasa muchas veces y por eso hay ese rechazo hacia los congresistas, hacia los políticos en general, y es porque solo nos usan para poder llegar a estos puestos políticos y se les olvida que en campaña dijeron unas cosas, que apoyaron a unos grupos y cuando están en el Congreso atacan a esos mismos grupos. Esa es mi respuesta. Súper, espectacular.
Lo resumiría en la palabra coherencia. La palabra coherencia, y es esos candidatos que en campaña quizás estuvieron en contra de una reforma tributaria, pero llegaron al poder y llegaron a votar otra reforma tributaria que perjudica al pueblo colombiano. Porque es que finalmente las reformas tributarias a los únicos que perjudican, por colocar un ejemplo, ¿no?, de la reforma tributaria, es al pueblo, porque finalmente las reformas tributarias lo que hacen es una modificación de cómo se recaudan o en qué valores se recaudan los impuestos, pero los impuestos los terminan pagando el pueblo. Entonces, lamentable que muchos en algún momento hayan salido a protestar en contra de una reforma tributaria, por ejemplo, del gobierno anterior, como la de Carrasquilla, pero luego celebren otra reforma tributaria que le fue impuesta al pueblo y otra que en estos momentos acaba de ser radicada y que se le va a dar trámite en el Congreso de la República. Entonces, lo resumo en la palabra coherencia y estoy de acuerdo. Sigamos, Andrés. ¿Dónde está la otra pelota? ¿Solo hay dos? Listo. Tingo 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 tango. Acá, tú, listo. Bueno, allá que quién, vi que la tiraron. Listo, tú. Muy bien. Entonces acá arranquemos acá y ya con esto terminamos esta parte. ¿Cómo es tu nombre? Juliana, ¿Vienes de? la institución departamental. Se bloqueó el micrófono. Ya. De la institución departamental. Institución departamental De Cibate. de Cibate. Bueno, una pregunta. ¿Cómo crees que puedas aportar desde tu posición como estudiante para que en tu círculo familiar se priorice la transparencia y no se llegue en algún día a ligarse con la corrupción? Te voy a ayudar. Por ejemplo, en el caso de tus padres, tus tíos, tus vecinos, un aporte que pudieses hacer en algo en específico. Pues, ¿me puedes repetir? Tranquila. Es que siento que estuvo muy larga y de pronto te confundes. Entonces, eres hija, vives con tus papás. ¿Cómo podrías aportarle a tus padres para que ellos, pues, cada día sigan siendo transparentes en su diario vivir? ¿Qué consejo le darías, por ejemplo, a tu papá? ¿Qué consejo le darías a tu mamá? No sé en qué trabaje tu papá, no sé en qué trabaje tu mamá, si tu papá conduce. ¿Qué consejo le darías a ellos para que puedan obrar con transparencia en su diario vivir? Pues siempre ir con las leyes, seguirlas como es y no meterse en cosas de corrupción. Ok, excelente, muy bien, eso era. Muy amable. ¿Qué tal si le damos un aplauso a ella que está un poquito nerviosa? Y ya para terminar, regálame por favor un beneficio y una consecuencia. Primero, pues, un beneficio de que nuestras futuras generaciones, un beneficio puntual en materia económica, podría ser en materia de salud, un beneficio puntual de que nuestras futuras generaciones, o mejor aún, nuestro país esté siendo guiado por futuras generaciones transparentes y anticorruptas. Y una consecuencia de que esto no pare y que sigan llegando alcaldes, gobernadores, congresistas, jueces, autoridades corruptas. El beneficio y la consecuencia. Bueno, mi nombre es Estefanía, vengo de la Universidad de los Andes. Pues yo creo que una consecuencia que es muy evidente es como el costo que genera para el gobierno la corrupción, como estar todo el tiempo tratando de lidiar con mitigarla o prevenirla, termina siendo muy costoso para el gobierno y que son pues recursos tanto de personas como también monetarios y esfuerzos que se podrían direccionar a otros lugares. Y creo que eso también pues
se hila con el beneficio que generaría que tengamos generaciones mucho menos corruptas, porque dirigimos los esfuerzos hacia otra dimensión. Digamos, pienso en el caso de Costa Rica, que no tiene que ver específicamente con corrupción, pero Costa Rica hace muchos años decidió no tener ejército y dedicar todo ese recurso de un ejército a la conservación de su biodiversidad. Entonces, es, digamos, un poco ese trade-off, que no es un caso de corrupción, pero es un poco ese intercambio que se puede dar cuando dejas de ponerle tanta atención a esa lucha y puedes enfocarte en pues, como esfuerzos más prioritarios, como lo es el cambio climático y pues, la conservación. Ok, súper. Y sobre todo me quedo con la parte de que finalmente terminan pagando, es un costo para el gobierno, pero terminan pagando los ciudadanos, sin importar qué gobierno sea, si el pasado, el presente o el futuro. Si no procuramos que este país sea liderado, legislado, gobernado por futuras generaciones transparentes y anticorruptas, finalmente serán las futuras generaciones y los mismos ciudadanos los que terminarán teniendo una mala calidad de vida al no recibir lo que les corresponde y lo que es de los ciudadanos, porque son los ciudadanos los que construyen en gran parte ese presupuesto general de la nación. De mi parte, desearles todo el éxito del mundo, muchachos, que cumplan ese sueño, los que quieren llegar a un cargo de poder o autoridad, que yo lo llamaría más como un cargo de servir a la sociedad, desearles los mejores éxitos, y esto se hace solamente con el ánimo de que podamos cambiar el chip y que podamos llegar algún día a gobernar este país con las manos completamente limpias. Gracias por haberme escuchado y que Dios los bendiga mucho. Senador, muchas gracias por sus reflexiones. Sin lugar a dudas, esto nos invita a seguir trabajando por un país más justo y transparente. A todos, muchas gracias.